del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. En medio de un cruce de trinos, el presidente Gustavo Petro criticó la megacárcel que construyó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a donde está llevando a miles de pandilleros. Se trata de una popular estrategia de mano dura que se ha implementado en ese país y que ha bajado la tasa de homicidios y mejorado los índices de combate a la delincuencia, pero que trae consigo serios cuestionamientos de violación de derechos humanos y negociaciones clandestinas. Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando ellos han hecho que nuestro país no se desarrolle como debería ser, porque cada negocio que abre van y le ponen extorsión. La narrativa contra el crimen de Bukele ha tenido eco en Colombia. El senador J.P. Hernández propone un modelo parecido que es totalmente opuesto al proyecto de humanizar las cárceles del gobierno Petro. ¿Qué futuro tiene esa política en nuestro país? Es jueves 2 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano. Bienvenidos a El Café de hoy de El Tiempo. Las imágenes son como de película. Filas y filas de reos que cumplen el proceso de detención y son dirigidos a una cárcel, a una mega cárcel que representa la justicia según el concepto de Nayib Bukele en El Salvador. Han llegado estas imágenes a todo el mundo, las hemos visto desde Colombia y por supuesto también han tenido que ver con el debate que se vive internamente cuando Colombia discute actualmente la decisión de modificar o por lo menos repensar su sistema carcelario. Por eso estamos con el profesor Jorge Mantilla, politólogo, investigador y PhD en criminología, ley y justicia para entender este tema. Profesor Jorge, bienvenido. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. A modo de contexto, profesor, ¿cómo es el mapa criminal de El Salvador previo a la llegada de Bukele a la presidencia y actualmente? Y además, ¿qué tan diferente es de nuestro entorno colombiano? Pues el problema de las pandillas, particularmente de las maras de El Salvador, tiene una larga trayectoria asociado a una suerte de posconflicto fallido. En la actualidad en El Salvador existen tres grandes pandillas que, pues, en primer lugar, la más importante es la Mara Salvatrucha número 13. Y en segundo lugar está la Mara Calle 18, que está dividido en dos facciones llamadas sureños y revolucionarios. Estas son las pandillas que de alguna manera componen el mapa criminal de El Salvador, que, valga decirlo, es un país bastante pequeño y un poco más de 6 millones de habitantes. Y es el escenario, digamos, con el que se encuentra Bukele al llegar a la presidencia. Yo creo que, pues, si bien diferentes países de América Latina tienen graves problemas de criminalidad organizada, de inseguridad, y en eso, por supuesto, hay un paralelo entre El Salvador y Colombia, pues el fenómeno de la Mara es bastante particular por ser un fenómeno, pues, que en principio está muy asociado a la delincuencia juvenil, pues, que son las maras, que son las pandillas, pero pues que también tienen como todo un componente simbólico e identitario que uno ve muy claramente como en las imágenes, con toda esta simbología de los tatuajes y demás. Y de repente aparece la figura de Nayib Bukele. ¿Cómo entra en este panorama y comienza este proceso? Además, pues recordemos que se trata de un millonario que gobierna actualmente bajo un estado de excepción, pero cuya popularidad es inmensa. Básicamente es de los presidentes más queridos por su pueblo, según lo que vemos desde aquí, desde Colombia. Sí, de acuerdo. Habría que mencionar como antecedente, pues, que Bukele entra a la política, digamos, de manera importante como alcalde de San Salvador desde el año 2015. Posteriormente salta a la presidencia de la República y viene de una familia de empresarios, y de hecho su familia
particularmente sus dos hermanos o dos de sus hermanos juegan un papel muy importante en esto que llamamos el buquelismo y que de alguna manera componen ese entramado empresarial que tiene, pues por supuesto, ahora con la presidencia de la República y el fenómeno pues político del buquelismo un gran poder en El Salvador. Bukele, pues por supuesto, es un clásico outsider, ¿no? Como en su momento lo fue Trump o como en su momento lo fue Bolsonaro, digamos, gente que no ha estado tradicionalmente o que no pertenece propiamente a la clase política o a un partido y que llega, por supuesto, bajo ese discurso de la antipolítica. Sin embargo, el proceso de evolución de Bukele, pues ha sido un proceso fundamentalmente de erosión de la democracia salvadoreña y de desmonte del Estado de Derecho, que como usted bien lo mencionaba, encuentra su momento culmen en este estado de excepción que se decreta desde principios del 2022 como una suerte de herramienta, digámoslo, institucional y jurídica, entre comillas, para poder desarrollar esta guerra contra las maras. Este centro de confinamiento del terrorismo se ha construido en un espacio totalmente aislado. Se adquirieron 236 manzanas. De esta, el área de construcción son 33 manzanas aproximadamente, lo cual equivalen a 7 veces el Estadio Cuscatlán. Y también decirle que este se constituiría como la cárcel más grande de toda América. Profesor, hemos visto videos que son como de película hechos con drones en los que nos muestran ese imaginario de lo que mucha gente cree que es la justicia o debería ser la justicia, sobre todo desde un país como Colombia en el que la justicia cojea muchísimo y tenemos tantos problemas con ello. Pero la sensación de que los presos son manejados de esta manera y que en ese proceso de alteración de la división de poderes llegan a ocurrir cosas como que, por ejemplo, existe la alta probabilidad de que muchos de esos detenidos realmente no hayan sido juzgados con un debido proceso, sino que puedan ser personas que llegan ahí como hemos visto en muchos sistemas carcelarios, pero esto maximizado por el hecho de que los jueces no puedan, o el legislativo no pueda participar como suele ser en una división de poderes. Estamos ante una violación de derechos humanos, estamos ante falta de garantías constitucionales. ¿Ante qué estamos precisamente? Desde luego, digamos, acá por supuesto vendrá todo un proceso de documentación de violaciones a los derechos humanos que tendrá que hacerlo pues organismos internacionales, ONGs, instancias interamericanas frente a las cuales pues valga la pena decirlo también han recibido ataques por parte de Bukele. Es importante mencionar que en los últimos meses, desde que El Salvador está gobernado bajo este esquema de estado de excepción, según los propios datos del gobierno de El Salvador y el propio presidente, porque también pues hay un déficit de transparencia y de acceso a la información pública, pero según los datos, entre comillas, oficiales, en los últimos meses se han capturado más de 63,000 personas acusadas de ser miembros de las maras. Sin embargo, no hay, digamos, estimaciones de cuántos faltan por detener, no hay una razón clara, digamos, en términos de los delitos de los que se les acusa, en qué están sus procesos. Algunas ONGs hablan, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, esto, digamos, por esta magnitud que estamos viendo, lo que usted bien describe, seguramente serán fenómenos que solo se identificarán en el mediano y en el largo plazo. Aquí también es importante mencionar que dentro de ese esquema de estado de excepción que se inicia en el 2022, pues hay restricciones a la ley de información pública, por lo cual es muy difícil para cualquier ciudadano en El Salvador o para cualquier organización de la sociedad civil acceder a información clara o transparente acerca, digamos, de esta política. Un ejemplo claro de ello es el tema de los homicidios. El Estado salvadoreño anuncia que en los últimos 300 días no ha habido un solo homicidio en El Salvador. Esto pues es imposible de corroborarlo desde la sociedad civil o desde la comunidad internacional, entre otras cosas porque uno de los preceptos o medidas del estado de excepción es sacar las muertes de pandilleros en enfrentamientos con la fuerza pública, sacar esas muertes de las estadísticas de homicidios. Es todo un escenario, digamos, opaco frente al diseño y la implementación pues, de esta política de seguridad, que sin embargo, de todas maneras, sí es importante decirlo, goza de una enorme popularidad dentro de los salvadoreños.
Sin embargo, el proceso también ha sido complejo desde años atrás. Sabemos que en el 2019 hay muestras de que el presidente Bukele estaría en ese momento realizando negociaciones clandestinas con 3 de esas pandillas, ¿verdad? Y que eso pues representa por lo menos algo muy particular en un proceso en el que lo que estamos viendo en este momento es otro tipo de imagen. Entonces, ¿cómo podemos entender ese proceso de Bukele desde un comienzo? Aquí hay una cara de la moneda o hay una parte de la historia que no ha sido contada, pues que obviamente periodistas del Salvador y demás instancias, investigadores independientes han venido documentando, y es esta relación de Bukele con determinados líderes y sectores de las maras. Digamos, esto ha sido investigado tanto por el FBI como por la justicia de los Estados Unidos. Al día de hoy hay 2 altos funcionarios del gobierno de Bukele que han sido sancionados, por ejemplo, por el Departamento del Tesoro, entre ellos Osiris Luna, que es el director de centros penitenciarios y el director de esta megacárcel, pues que su nombre, el nombre es el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo. Estos procesos han generado un caso que se conoció en su momento como la Catedral, y era por supuesto un caso en el que la justicia salvadoreña investigaba a Bukele por estas negociaciones clandestinas. Sin embargo, pues Bukele destituye al fiscal general de la nación en su momento, utiliza la mayoría parlamentaria para además destituir a la sala constitucional de la Corte Suprema, y por ello debe entenderse estos últimos acontecimientos relacionados con las maras como una parte o una pequeña porción de un esquema más amplio, que es la manera en cómo Bukele ha venido sistemáticamente afectando la división de poderes, desmontando el Estado de Derecho y erosionando la democracia, con miras, por supuesto, a reelegirse. De acuerdo, profesor. Pero, por ejemplo, en un entorno como el colombiano, es entendible que algunos colombianos, un buen porcentaje de los colombianos, sienta que esa es una salida, porque hemos visto cómo cojea la justicia. Estamos a puertas de un proceso en el cual gran parte de este país piensa que puede ser una ventana para la impunidad. Por ejemplo, el ELN está pidiendo la reducción de penas, una política que probablemente no llegue a ningún lugar, pero que por lo menos es una propuesta frente a la mesa. Estamos en una discusión muy diferente en Colombia a la que se ve en El Salvador, a tal punto que ha suscitado todo este debate de trinos entre los dos mandatarios, y seguramente muchos dirán por qué Colombia no sigue ese proceso, como por ejemplo el senador J.P. Hernández ha llegado a proponerlo. En ese sentido, ¿cómo analiza ese debate en el que estamos actualmente en Colombia, y si debe siquiera pensarse desde algún punto una política carcelaria o una manera de combatir a las BACRIM o a tantos problemas que tenemos en el país como lo hace Bukele? Desde luego, yo creo que si la paz total en Colombia sale mal, es inminente, y creo que lo vamos a ver en las elecciones locales de octubre, ese, entre comillas, manodurismo contra el crimen, que seguramente va a hacer carrera no solamente en Colombia, en ciertos sectores políticos, sino en otros países de América Latina. Y eso tiene que ver con el hecho, pues que es un hecho irrefutable, y es que la impunidad y el crimen son problemas estructurales de la región, ¿no? América Latina es la región más violenta del mundo por tasa de homicidios, en una región que no tiene conflictos armados o que no tiene guerras, por ejemplo, interestatales como otras regiones del mundo. Y por supuesto el hecho, pues, de que haya una impunidad tan sentida frente a este problema de la criminalidad organizada, de la delincuencia común, lo que hace es que las sociedades, pues, que están cansadas, por supuesto, de ser victimizadas y de ver que no hay una respuesta efectiva por parte de los estados y de los sistemas de justicia, terminen apoyando este tipo de iniciativas y este tipo de discursos de endurecimiento de penas, de incremento, por ejemplo, de los cupos carcelarios, de sanciones más drásticas contra la delincuencia. Y por eso es tan importante el debate que viene ahorita en Colombia frente al tema de reforma al sistema penitenciario. Tanto en Colombia como en el mismo Salvador y en otros países de la región, pues se habla de la bomba carcelaria como un término que se refiere obviamente a los altísimos índices
de hacinamiento a la manera en que las cárceles se han convertido en escenarios de profesionalización del crimen y que por supuesto tiene que ser atendido por las democracias y por los demócratas si es que no quieren que efectivamente este manodurismo pues haga carrera y las consecuencias de eso en el largo plazo pueden ser por supuesto no solamente una reducción de los derechos y las libertades, sino también incrementos de la violencia. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. No solo hoy, sino esta semana, en la que en nuestro estreno nos convirtieron en el segundo podcast más oído en la plataforma Spotify en Colombia y el podcast de noticias más oído en Apple Podcast. Y para llegar a más personas los invitamos a que compartan este episodio de fin de semana. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube del Tiempo. Además, ¿quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio? Envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del Café de Hoy. Este episodio fue producido por Nicolás Rivera. Mi nombre es Carlos Solano.